Hola, ¿qué tal amigos del canal de Cubo Pro TV? Bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión quiero compartirte un diálogo que tuve con una persona recientemente. Fui a dar una conferencia y ya abajo del escenario se acerca uno de los participantes y me dice: oye Pepe, desde mi punto de vista, si tienes suficiente dinero para pagarle una universidad de prestigio a tus hijos, creo que no debería uno escatimar en ese tipo de gasto, porque no es un gasto, es una inversión, la educación de mis hijos. ¿Qué opinas? Y bueno, hoy quiero expresarte en este video cuál fue la respuesta que yo le di, porque pues existen diferentes puntos de vista. Principalmente hay dos que se contraponen bastante. Hay quien dice que la escuela no sirve absolutamente para nada, que es una pérdida de tiempo, pero hay quien dice exactamente lo contrario, que ir a la escuela te va a ayudar un montón a obtener éxito. Así que vamos a analizar estos dos puntos de vista para que al final tú puedas decidir con cuál estás de acuerdo. Muy bien, empecemos por ver tres puntos del lado de la opinión de la escuela no sirve para nada. Bueno, una de las realidades es que finalmente el hecho de asistir a una universidad, el tener un título, no te garantiza el éxito. Eso es una realidad. Veamos cuántos egresados de las diferentes universidades llegan a buscar trabajo y no lo encuentran. ¿Cuántos profesionistas vemos que están manejando un taxi, un Uber o dedicándose a algo que es completamente distinto a lo que estudiaron? Entonces, toda esa inversión, entre comillas, termina convirtiéndose en un gasto que hicieron los padres, porque finalmente pues el pago de colegiaturas y transporte y todo lo que se gastaron durante la carrera pues no sirvió para nada, porque el chico termina manejando un Uber, por poner un ejemplo, ¿no? Que no está mal manejar un Uber, no me malinterpretes, pero finalmente no creo que ese haya sido el objetivo inicial. Entonces, el hecho de tener un título ahí, el papel, el cuadro colgado en su casa, eso no es garantía de éxito. Un segundo punto en contra de la escuela, por decirlo de alguna manera, es que finalmente no hay una ventaja competitiva entre todos los egresados de una escuela. Vamos, cuando tú vas a estudiar y empiezas una carrera, ¿cuántos egresados salen de tu propia universidad? Bueno, todas esas personas saben exactamente lo mismo, porque han recibido la misma información de los mismos maestros, han pasado por el mismo sistema de evaluación y muchos de ellos además se graduaron exactamente en el mismo tiempo. Entonces de repente tienes un montón de gente que sale de las universidades y todos están parejitos. O sea, está comoditizada ese conocimiento. Ahora eso súmale la competencia de las otras universidades. ¿Cuántos jóvenes salen, por poner un ejemplo, de la carrera de contabilidad, que saben exactamente lo mismo? Entonces no hay ningún diferenciador. En el momento que llega toda esta masa de personas a buscar un puesto de trabajo, ¿qué es lo que va a decir la empresa? Bueno, ¿a quién voy a contratar? Si todos saben lo mismo, pues al más barato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los sueldos son bajos porque hay demasiada oferta. Es decir, todos saben lo mismo. No obtienes una gran ventaja competitiva por el hecho de haber ido a la escuela. Y tercer punto en contra de la escuela, esto lo dice mucho Robert Kiyosaki en sus libros, por ejemplo, es que la educación tradicional como a la que todos asistimos te prepara para ser empleado y no te prepara para ser empresario, ¿no? Y si hay un poco de verdad en esto, porque finalmente el sistema educativo como está actualmente, pues bueno, es viejísimo, es la misma estructura de siempre. Te sientas en un pupitre, escuchas al maestro y lo que diga el maestro es la verdad absoluta. Te hacen un examen que no necesariamente refleja tus habilidades, sino tu capacidad de memorizar. Bueno, hay todo un estudio sobre lo bueno y lo malo del sistema educativo, que al final sale un montón de gente con la mentalidad de voy y busco un trabajo, voy y busco ser gerente, voy y busco ser director, quiero tener un empleo seguro donde me den prestaciones para ahí quedarme un montón de tiempo y ya después pensionarme, comprarme mi casita y todo esto que Robert Kiyosaki habla mucho de la carrera de la rata, ¿no? Bueno, eso es real, es un punto que podamos decir en contra de ir a la escuela, porque por otra parte vemos que muchos de los grandes empresarios pues no fueron a la universidad. Uno de los casos más compartidos pues es el tema de Steve Jobs, ¿no? Entra a una carrera, no le gusta, deserta de la escuela y mejor se pone a aprender lo que realmente le gustaba y en base a eso, bueno, pues crea lo que todos ya conocemos.
Y ejemplos como ese hay muchos, gente que no pasó por la universidad y gracias a no estar en la universidad no se contagió del pensamiento del tipo empleado y mejor se convirtió en un empresario. Entonces, ahí está, eso es la parte negativa de la escuela, pero pues hay que ver la contraparte. ¿Cuáles son los puntos a favor de la escuela? Uno de los puntos a favor tiene que ver con la región en la cual vivimos. Aquí es muy importante que entendamos que no podemos aplicar el mismo concepto, la misma idea a todas las personas en el mundo, sino que cada región, cada país vive un entorno distinto. Por ejemplo, aquí en mi país, en México, nuestro promedio de asistencia, nuestro promedio de educación es de 8 años. Esto quiere decir que en promedio los mexicanos asistimos hasta el segundo grado de la secundaria. Esto es apenas educación básica. Entonces, si en promedio la mayoría de la población solamente estudia hasta segundo de secundaria y tú estudias una carrera, ya llevas ventaja. Si estudias una maestría y un doctorado, todavía es mucho menos gente que llega a ese nivel de preparación. Entonces, sí puede representar una ventaja competitiva que tú tengas carrera, licenciatura, maestría y doctorado al momento de buscar una oferta en el campo laboral. ¿Por qué? Porque el resto del entorno en general estudia menos. Ahora bien, esto tienes que transportarlo a la realidad dentro de tu país. Si nos vamos a países de primer mundo, como en el que vive Robert Kiyosaki, por ejemplo, pues obviamente la media de estudios es mayor. La mayoría de la población tiene licenciatura. Ahí sí, el hecho de estudiar una carrera pues no hace gran diferencia. Eso es lo mínimo que todos deberían hacer. Entonces, yo creo que hay que evaluar, depende del entorno en el cual estás y las ventajas que puedes tener con respecto a ese entorno, a esa región en la cual vives. Entonces, yo creo que uno de los puntos a favor de la escuela es que sí, finalmente en nuestra región, en Latinoamérica, el hecho de tener una carrera sí hace una diferencia con respecto a la mayoría de la población. Segundo punto a favor de la escuela es que aprendes muchas habilidades necesarias para la vida, no solamente las matemáticas, la física o las materias que te da un maestro, sino la vivencia como tal de pasar por la universidad trae muchos aspectos positivos. Te voy a poner un ejemplo, en mi caso particular, si yo no hubiera estudiado en la universidad, hubiera sido imposible que participara en un intercambio académico y que de ahí hubiera tenido una experiencia de vida y de conocimiento en el extranjero, que eso después me hizo entender y crecer mucho, no solamente académicamente, sino como persona, ¿no? De aprender a manejar un presupuesto, de aprender a vivir yo solo por primera vez, en otro país, en otro idioma, de desarrollar habilidades de comunicación. Es decir, hay muchas cosas adicionales que el solo hecho de pasar por la universidad te brinda. En cambio, si no vas a la escuela, pues te limitas de todo esto, ¿no? No tienes muchas relaciones interpersonales de las más fuertes, o muchos socios de negocio salen de la universidad, son tus mejores amigos de la universidad o de la prepa. Entonces, si no tienes ese tipo de interacción, pues bueno, puedes tener carencias en ese sentido. Sé que las puedes desarrollar de otra manera, pero finalmente de forma natural en la escuela se van dando. Entonces, yo creo que ir a la escuela, convivir, estar en ese ambiente, también te ayuda a generar muy buenas habilidades. Y tercer ventaja que yo veo del hecho de sí asistir a la escuela es que no empiezas desde cero. Por supuesto, hemos ya mencionado, hay casos de gente que no va a la escuela, no tiene la preparación académica, pero se vuelve exitosa en el mundo de los negocios. Ahora, veamos cómo fue el camino de esa persona. Normalmente es un camino más complicado. Vamos a pensar que tú no supieras leer y escribir. En automático la vida se te hace más difícil. Entonces, si tú tienes la posibilidad de ir a la escuela, si tienes la posibilidad de asistir a la universidad, de recibir preparación académica, tómala, aprovéchala. No está de más aprender y recibir conocimientos. Ahora, sabiendo que no va a ser garantía de éxito, pues agrégale a aprender más habilidades. ¿Como cuáles? Idiomas, educación financiera, inteligencia emocional, aprender a hablar en público, aprender a manejar tus emociones, aprender técnicas de liderazgo, ese tipo de cosas que la escuela tradicional no enseña. Bueno, si tú empiezas ya teniendo la educación básica de la universidad, ya no empiezas desde cero. Ya no tienes que romperte la cabeza por demasiadas cosas porque ya llevas una preparación básica. Ahora, a partir de ahí, por supuesto, tienes que crecer más si es que buscas destacar
dentro de tu ámbito de trabajo, ya sea que busques ser empleado o que busques ser un emprendedor empresario. Entonces, finalmente la escuela sí termina aportando cosas importantes hacia tu desarrollo. Muy bien, pues ahí están puntos en contra de la escuela y puntos a favor de la escuela. Tú serás quien tenga la mejor opinión de acuerdo a tu propia realidad. El objetivo del video fue mostrarte los diferentes puntos de vista para que tú te formes a ti mismo un propio juicio. Creo que la escuela no está de más, creo que sí es importante, pero también no es sinónimo de éxito. Yo recomendaría ir a la escuela si tienen las posibilidades, por supuesto, pero si no tienes las posibilidades, tampoco es un pretexto para no salir adelante. Recuerda suscribirte a nuestro canal, ya que subimos contenido de finanzas personales de lunes a viernes. Nos vemos en el próximo video.